Nunca pensé que el día más oscuro de mi vida no sería el día en que sepulté al amor de mi vida, sino el día en que mi propia hija me vendió como si fuera un mueble viejo, como una carga, como si yo no valiera nada. Me llamo doña Rosaura. Y esta es la historia más dolorosa que una madre puede contar. Aquel día, yo estaba vestida de negro. Tenía los ojos secos de tanto llorar. Enterrábamos a Ramiro, mi esposo, mi compañero de toda una vida. Un hombre que, aunque con errores, nunca me abandonó. Lo que no sabía es que, mientras yo lloraba al borde de su tumba, con la alma rota y el cuerpo frágil, mi hija estaba negociando mi destino con narcotraficantes. Ella debía dinero por drogas. Muchas. Había cruzado una línea de la que ya no podía volver, y como no tenía cómo pagar, ofreció algo que sí tenía, a mí. Su madre lo dijo con sus propias palabras: mi mamá vive sola ahora. Es fácil. Nadie va a buscarla. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de esos monstruos sabía, era que la policía ya los estaba investigando. Que llevaban semanas escuchando sus llamadas, grabando sus movimientos, infiltrando agentes, y justo ese día, cuando yo lloraba y ella me traicionaba, todo quedó registrado en un micrófono oculto. Yo no sabía de nada. Solo sentía que algo andaba mal. Que mi hija ni siquiera lloraba en el velorio. Que su mirada era hueca. Que tenía miedo, pero no por mí, tenía miedo por ella. Porque sabía lo que había hecho, y cuando me llevaron en una camioneta después del entierro, diciendo que era para descansar, no sospeché de inmediato. Pero unas cuadras después, algo pasó, algo que me salvó la vida, y es por eso que hoy, con todo el dolor y toda la rabia acumulada, estoy aquí para contarlo, porque tal vez tú también seas una madre que ama, sin saber que hay alguien al otro lado del amor, preparando tu caída. Quédate conmigo. Esta historia no es solo mía. Es de todas las que confiaron y fueron traicionadas. Dicen que antes de la tormenta siempre llega una calma. Y tal vez por eso me aferré tantos años a las pequeñas alegrías de la vida, sin imaginar que estaba criando a mi propio verdugo dentro de mi casa. Mi nombre es Rosaura Morales, nacida en un pueblito de Michoacán, donde la palabra familia era sagrada, y donde me enseñaron que ser madre era lo mismo que sacrificarse en silencio. Me casé con Ramiro a los 19 años. No era perfecto, pero era trabajador, honesto y, a su manera, me quiso bien. Tuvimos 3 hijos, Héctor, Carolina e Isabel, mi primogénita. Yo decía que Isabel era mi espejo. Fue la primera a quien enseñé a rezar, a cocinar, a cuidar de sus hermanitos. Cuando era niña, era generosa, sonreía con los ojos, me abrazaba fuerte. Siempre decía: mami, cuando sea grande, te voy a comprar una casa llena de flores. Y yo le creía. Trabajamos duro. Ramiro pasaba la vida en el campo y yo hacía empanadas, vendía tamales en la plaza, cosía por las noches aunque ya no viera bien. Nunca nos faltó comida. Nunca dejamos a nadie dormir sin cobija. Vivimos sin lujos, pero con dignidad. Y por encima de todo, con fe. Los domingos, Isabel me ayudaba a preparar mole para toda la familia. Bailábamos en la cocina, cantábamos boleros viejos. Yo la miraba y pensaba: esta niña será una buena mujer. Va a cuidar de los suyos. Va a cuidarme cuando yo ya no pueda más. Pero el tiempo desgasta las raíces cuando el suelo está lleno de espinas invisibles. Y así, sin darme cuenta, Isabel comenzó a alejarse. Primero, las ausencias. Después, los silencios. Y luego, las mentiras. Ramiro decía que era una etapa. Que era normal. Que se le pasaría. Pero yo veía. Yo sentía. Su ropa cambió. Sus ojos también. Ya no me miraba a la cara. Ya no me abrazaba. Y cuando hablaba, había veneno en su lengua. Tú estás vieja. Solo sabes quejarte. Nadie te pidió que te sacrificaras por mí. Ocúpate de tu vida, mamá. Yo manejo la mía. Esas frases cortan más que un cuchillo. Pero yo aguantaba. Porque toda madre aguanta. Oraba en silencio. Le pedía a Dios: tráemela de vuelta, Señor. Sácala de donde esté. Pero a veces Dios calla. O tal vez sea que el ruido del mundo nos impide escucharlo. Cuando Isabel quedó embarazada a los 17 años, fui yo quien crió a mi nieta. Cuando desapareció por 2 años, yo la esperé con los brazos abiertos. Y cuando regresó diferente. Fría. Con cicatrices en los brazos y una mirada que ya no era de mi hija. ¿Qué te pasó, hija? Le pregunté un día. Nada. Viví. No te matters. Y aún así, aún después de todo, el día que Ramiro murió, ella se apareció. Vestida de negro.
con maquillaje corrido, pero con los ojos secos, y yo, ingenua, pensé, tal vez volvió. Tal vez ya recapacitó. Pero no volvió. Solo vino a usarme, y ese mismo día, mientras yo lloraba frente al ataúd del hombre con quien compartí toda mi vida. Ella hacía llamadas. Susurraba con hombres extraños. Negociaba mi cuerpo como si fuera un mueble viejo. Ella decía que no podía más con la presión. Que estaba endeudada. Que la viejita vive sola, no se preocupen. Que nadie la va a buscar, pero Dios sí me buscó. Dios sí me vio. Y mandó a alguien justo a tiempo. Por eso hoy, con el corazón desgarrado, sigo contando esta historia. Porque incluso las madres más fuertes no están preparadas para ser vendidas por su propia hija. Era como ver a una desconocida habitando el cuerpo de mi hija. Sus pasos en la casa ya no eran los mismos. Su presencia pesaba como plomo. Y sus ojos. Ay, sus ojos. Ya no tenían luz. Solo sombra. Solo oscuridad, después del entierro de Ramiro. Yo creí que nos abrazaríamos, que lloraríamos juntas, que de alguna forma retomaríamos algo de esa conexión madre e hija. Pero no. Ella ni siquiera me abrazó, lo que sí hizo, fue quedarse en casa. Dijo que iba a cuidarme, que no me dejaría sola en la viudez. Y yo, vieja tonta, me emocioné, pero el primer día ya me pidió mis tarjetas. El segundo día vendió el anillo de bodas de su padre. Y el tercero. El tercero llegaron hombres. Hombres que yo nunca había visto. Ojos turbios. Risas sucias. Zapatos que ensuciaban mi sala como si fuera un burdel. No preguntes, mamá. Son amigos. ¿Amigos? ¿Amigos que revisaban mi casa con los ojos? ¿Amigos que me medían como si yo fuera mercancía? ¿Amigos que le daban dinero mientras ella me decía que iba al mercado? Una madrugada la vi llorando en la cocina. Tenía una pistola en la mano. Y un sobre lleno de polvo blanco. Me acerqué. Le toqué el hombro. Hija, ¿qué estás haciendo? Y. Lo que recibí fue un golpe. Una cacheada brutal. Con la mano abierta. Con rabia. Con desprecio. No me toques, tú no sabes nada, todo esto es tu culpa. Mi culpa. Siempre es culpa de la madre, ¿no? Por amar demasiado. Por darlo. Todo. Por estar ahí cuando nadie más está. Esa noche dormí sentada en la mecedora, con la Biblia en el regazo, y lágrimas secas en el rostro, y a la mañana siguiente. Desapareció. Se llevó todo, mi televisión, mi joyero, la olla de presión, hasta los medicamentos del corazón, y dejó una nota que decía, vuelvo en unos días. Cuídate, jefa. Pero no era un aviso. Era una advertencia. Yo no sabía que, en ese momento, ya me había vendido. Que ella había hecho un trato sucio con hombres aún más sucios. Que me había ofrecido como garantía de pago a unos traficantes del norte, y mientras yo regaba las plantas, sin saber nada. Ella ya estaba en una grabación policial. Los micrófonos escondidos, las cámaras ocultas, los agentes anotando cada palabra. Cada vez que decía, mi madre es fácil. No tiene a nadie. Ya está vieja. Pueden llevársela sin problemas. Duele. Duele más que si me clavaran cuchillos en la espalda, mi propia hija. Mi sangre. Mi niña. Mi promesa. Vendiendo. Mi vida a cambio de su adicción, pero yo todavía no sabía nada. Cuando volvió, trajo flores. Me dio un beso en la frente. Hizo café. Me llamó mi viejita linda, y yo, tonta como soy, le creí. Esa misma tarde. Me dijo, vamos a dar un paseo, mamá. Necesitas descansar un poco de tanta tristeza. Y fui. Mi pies mi rebozo favorito. Arreglé mi cabello con una cinta azul. Dejé la puerta entreabierta, con el olor del incienso todavía en el aire, y subí al auto. Al auto, que me llevaría directo al infierno. Cuando me senté en ese carro, algo dentro de mí ya gritaba. No era miedo, era intuición. Pero una, de vieja, acostumbrada a confiar en los hijos, se calla el alma para no creer en lo peor. Isabel sonrió. Una sonrisa falsa, pero amplia. Se puso un pañuelo bonito en el cuello, se pintó los labios de rojo y me dijo, vamos a casa de una amiga mía. ¿Quiere conocerte? ¿Conocerme? Pregunté. Sí, eres tan sabia, le vas a hacer bien. Anda algo deprimida. ¿Y yo? Viuda, frágil, con los ojos aún hinchados de tanto llorar por Ramiro, quise ayudar. Porque ayudar siempre ha sido mi naturaleza. Porque sentirme útil me hacía sentir viva. Pasamos por calles raras. Callejones sucios. Casas que parecían abandonadas. Hasta que el carro se detuvo frente a un portón de fierro oxidado y alto.
2 cadenas sujetaban las hojas de la entrada. Isabel bajó del coche. Aplaudió. Un hombre salió desde el fondo. Tenía una mirada dura y una cicatriz que le cruzaba la cara. ¿Es ella?, preguntó, mirándome fijo. Isabel no respondió. Solo asintió con la cabeza. En ese momento, sentí un escalofrío por la espalda. Pues correr. Pero mis piernas ya no respondían. Mi alma estaba atrapada en la trampa. Y yo era el cebo. Me metieron adentro. Un cuarto oscuro. Con una cama vieja y una cámara en la esquina. Cerraron la puerta. La cerraron con llave. Y escuché el sonido más aterrador de mi vida, el clic de la cerradura girando. Isabel. Grité. Hedja. Isabel. Silencio, solo silencio. Horas después, entró un hombre. Con un celular en la mano. Me mostró una grabación. Era mi hija. Con un vaso de whisky, sonriendo, diciendo, todo listo. Ya entregué a la vieja. Ella. Aguanta. Ella aguanta. Eso fue lo que dijo. Que yo aguanto. No. Yo no aguantaba. Me estaba muriendo por dentro. Sola. Encerrada. Humillada, y ahí, en esa prisión improvisada, lo entendí todo. Ella me había vendido a narcotraficantes. Para saldar una deuda, mi hija cambió mi vida por un puñado de polvo blanco y unos cuantos billetes sucios. Mi hija, la misma que llevé en mi vientre. La misma que defendí cuando todos la criticaban. Por quedar embarazada joven. La misma a la que ayudé a levantarse cuando el marido la abandonó. Esa hija me enterró viva, y lo peor. No sentía ningún remordimiento, pero Dios es justo. Dios ve lo que los ojos humanos no ven. Y en ese momento exacto, lo que yo no sabía, es que todo estaba siendo grabado. Todo, la policía ya venía investigando a ese grupo. Y ella fue atrapada en las grabaciones, en las conversaciones, en las entregas, incluso. En la entrega de su propia madre, fue un agente encubierto quien me sacó de ahí. 3 días después. 3 días de hambre, de sed y de terror, pero en ese momento, en ese instante, todo lo que yo podía hacer era esperar. Y si tú estás escuchando hasta aquí, tal vez esta historia se parece a la tuya. Acompáñame hasta el final. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este dolor con alguien. Porque aún tengo mucho que contar. Yo soy Doña Rosaura. Y mi historia no terminó ahí. 3 días. Ese fue el tiempo que estuve ahí dentro. Encerrada. Sin saber si saldría viva. 3 días escuchando pasos, cadenas, risas obscenas al otro lado de la puerta. 3 días sin comida de verdad, solo un vaso de agua turbia y un pedazo de pan duro que me lanzaron al suelo como si fuera un animal. 3 días rezando sin parar, pidiéndole a Dios que no me dejara morir de esa forma. Que no permitiera que mi historia terminara en un cuartito oscuro, olvidada, después de todo lo que hice por mi familia. Todo mi cuerpo dolía. Mi alma dolía. Pero lo que más dolía, era el corazón. ¿Cómo puede una hija hacerle eso a su propia madre? ¿Cómo puede alguien mirar a los ojos de quien le dio la vida, y entregarla como si no valiera nada? La segunda noche, escuché una conversación por la rendija. Eran 2 hombres. Uno decía que era mejor deshacerse de la señora, porque ya estaban sospechando. El otro respondió que, aún no, que primero tenían que confirmar si alguien me estaba buscando. Apreté los dientes, cerré los ojos y me abracé a mí misma. Sentí miedo. Un miedo que no se parece a nada que haya sentido antes. No era miedo a morir. Era miedo a no ser encontrada. A que me enterraran en cualquier lugar. Y nadie jamás supiera lo que me pasó. Miedo a convertirme en una de esas historias que se pierden, que nadie quiere escuchar porque son demasiado feas, demasiado reales, pero en medio de todo ese horror, algo me sostuvo firme. No sé si fue la voz de mi Ramiro allá en el cielo, o la fuerza de todas las veces que tuve que pelear en la vida. Porque no era la primera vez que me sentía sola. La verdad es que muchas veces aguanté todo en silencio. Crié a mis hijos mientras Ramiro trabajaba lejos, enfrenté enfermedades, pobreza. Y nunca dejé que faltara un plato de comida en la mesa. Siempre fui la roca de la familia. Y aún ahora, traicionada por mi propia hija, no iba a dejar que eso fuera mi final. La madrugada del 3er día, algo cambió. Escuché un ruido distinto, como si alguien estuviera abriendo la cerradura con cuidado. Me hice hacia la esquina, temblando, esperando lo peor. Pero no era uno de ellos. Era un hombre vestido de negro, con una placa en el pecho. Me hizo una señal para que me quedara en silencio y susurró: «Señora, soy de la policía. Vinimos por usted. Todo va a estar bien». Ahí me derrumbé.
Las piernas ya no me sostenían. Lloré como una niña. Me sacaron por una puerta trasera. Me cubrieron con una manta. Y me llevaron directo al hospital. El médico dijo que tenía deshidratación severa, pero que me iba a recuperar. Yo solo quería dormir. Dormir y olvidar. Pero no se puede olvidar. El cuerpo puede sanar. Pero el alma, esa cicatriza lento. Muy lento, en el hospital supe todo. La policía llevaba meses investigando esa red de narcos que usaban a mujeres mayores como carnada para mover droga. Y mi hija, Isabel, ya estaba en su radar porque uno de sus contactos estaba siendo vigilado. Cuando me entregó, todo quedó grabado. Su voz, su risa, su desprecio. Y eso fue lo que salvó mi vida. Porque gracias a esa grabación, actuaron antes de que me hicieran daño. Pero eso no borra lo que pasó. No deshace lo que sentí. No revierte la traición. Cuando me dieron de alta, no tenía a dónde ir. Mi casa estaba cerrada con llave, y las llaves las tenía Isabel. Los vecinos no sabían nada. Algunos me miraban con lástima. Otros ni siquiera se atrevían a mirarme. Como si la culpa fuera mía. Como si ser víctima me hiciera menos digna. Pero yo no pedí esto. Yo no elegí este dolor, me fui a vivir a un albergue por unos días. Ahí conocí a otras mujeres con historias tan o más tristes que la mía. Una señora llamada Lupita me dio una manta y me dijo, «Usted no está sola». Y fue la primera vez que lloré de alivio. Porque incluso en la oscuridad, a veces uno encuentra una chispa de luz. Y esa luz, era la esperanza de que mi historia aún podía tener un sentido. De que tal vez, solo tal vez, alguien escucharía mi relato y entendería que no toda madre es perfecta, pero ninguna merece ser traicionada por quien crió con amor. Y tú que llegaste hasta aquí conmigo, ¿alguna vez pasaste por algo así? ¿Sentiste el dolor de ser descartado por alguien que amabas? Entonces quédate. Acompáñame. Porque esta historia aún no ha terminado. Pasaron algunos días desde que salí del hospital, pero la herida seguía abierta. No la del cuerpo, la del alma. En el albergue donde me quedé, nadie me conocía de verdad, pero bastaba con mirarme a los ojos para entender que yo cargaba algo muy pesado. Me sentaba sola en el rincón más silencioso del comedor, sostenía mi café con las dos manos temblorosas y miraba por la ventana como si esperara a alguien que ya no volvería. A veces escuchaba a otras mujeres contar sus tragedias en voz baja. Algunas habían sido abandonadas por sus hijos, otras por sus esposos. Muchas no estaban ahí porque querían, sino porque no les quedó otra opción. Yo pensaba que conocía el dolor. Pero ahí entendí que la traición más brutal siempre viene de quien más amas. Mi hija no me buscó. No fue a verme al hospital. No llamó. No dejó ni una nota. Solo silencio. Y ese silencio gritaba dentro de mí. Porque yo todavía tenía esperanza. Esperanza de que todo hubiera sido un error, un momento de desesperación, que quizás alguien la había obligado. Pero cuando supe de la grabación, de la forma en que habló, de su risa, algo dentro de mí murió. Esa niña que llevé en el vientre, que amamanté, que defendí aun cuando todos decían que era mala influencia. Esa misma niña, me entregó como si yo fuera un paquete viejo e inútil. Me preguntaba cada noche, ¿qué fue lo que hice tan mal para merecer esto? En la sala del albergue había un espejo agrietado. Y un día, sin pensarlo, me miré ahí. Lo que vi me asustó. Mi cabello estaba ralo, mi rostro marcado, los ojos hundidos, y había una tristeza dibujada que ni los años de pobreza habían logrado ponerme. Era el rostro de una mujer derrotada. Pero al mismo tiempo, algo dentro de esa mirada aún resistía. Como si me dijera a mí misma, todavía estás viva. Y mientras estés viva, puedes contar la verdad. Fue entonces cuando se acercó una trabajadora social llamada Marta. Me entregó un sobre. Dijo que la policía quería que yo declarara que mi testimonio podía ayudar a desmantelar la red. Y que sí, mi hija estaba detenida. Mi corazón se detuvo. Una parte de mí quería correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, más herida, más realista, sabía que ya nada sería igual. Ese lazo de madre e hija estaba roto. Tal vez para siempre, acepté declarar. Me llevaron a la comisaría. Me senté en aquella sala fría con una manta sobre las piernas y conté todo. Cada detalle. Desde el entierro de mi Ramiro hasta la puerta que se abrió en la madrugada del tercer día. Los oficiales escucharon en silencio. Algunos se emocionaron. Otros intentaron no demostrarlo. Al final, me dieron las gracias. Dijeron que mi testimonio podía salvar otras vidas.
Pero en el fondo, yo solo quería salvar mi propia historia. Solo quería que alguien supiera que yo existí. Que fui traicionada. Que sobreviví. Al volver al albergue, empezó a llover. Fuerte, pesada. Y me acordé del entierro de Ramiro. De cómo esa misma lluvia cayó sobre su ataúd, como si el cielo también llorara conmigo. Ahora, semanas después, la lluvia volvía, pero yo ya no era la misma. Era una mujer rota, sí. Pero no destruida. Unas noches después, recibí una visita inesperada. Era un hombre de mediana edad, con una mirada bondadosa. Dijo que era hermano de Ramiro. Que estaba de viaje cuando todo ocurrió y que recién se había enterado de la verdad. Me abrazó con fuerza. Me dijo que me llevaría a casa. Que no merecía pasar por esto sola. Que, aunque el mundo entero me hubiera dado la espalda, aún tenía familia. Aunque fuera solo él y ahí, por primera vez en mucho tiempo, lloré, pero no de dolor. Lloré de gratitud. Porque en medio de tanta oscuridad, alguien aún extendía la mano. Y esa mano, era todo lo que necesitaba en ese momento para no hundirme del todo. Después de todo lo que viví, una parte de mí deseaba desaparecer sin dejar rastro. Como si borrar mi existencia fuera menos doloroso que cargar con el peso de una traición tan profunda. Pero otra parte, esa que había sobrevivido al hambre, a la pobreza, a la soledad, y ahora a la puñalada de mi propia hija, esa parte se negaba a rendirse. Se aferraba a algo que ni siquiera sabía que aún existía dentro de mí, la necesidad de contar mi historia, porque cuando te arrebatan todo, incluso la fe, lo único que te queda es la verdad. Y la mía, aunque fea, aunque sucia, aunque dolorosa, merecía ser contada. Porque era real. Porque podía salvar a otras mujeres como yo. Porque tal vez, solo tal vez, alguien escucharía y entendería que no todas las madres tienen finales felices. En la casa de don Ernesto, el hermano de Ramiro, por fin pude sentir un poco de respiro. No era una mansión, pero tenía un jardincito seco donde aún florecían algunas rosas tercas, y el olor de los frijoles en la olla me recordaba la vida simple que tenía antes de que todo se viniera abajo. Don Ernesto era un hombre de pocas palabras, pero de gestos llenos de bondad. Me miraba a los ojos sin juzgarme, y eso ya era más de lo que podía pedir. Una tarde, mientras él lavaba unos trastes en la cocina, me senté en la sala con una grabadora vieja que encontramos en una caja del closet. Allí, con las manos temblorosas, puse una cinta virgen, de esas que casi nadie usa ya, y apreté el botón rojo. Rack. Ese clic sonó como un trueno dentro de mí. Respiré hondo y empecé. Esta es mi historia. Para quien tenga el valor de escucharla, y comencé desde el principio. Hablé de Ramiro. De nuestra juventud. De los hijos. De los días buenos. De los días de lucha. De la enfermedad. Del dolor de verlo partir. Después, hablé del funeral. De la lluvia. Del vestido negro. De su mano fría dentro del ataúd. Y luego, hablé de la traición. De la venta. De la celda oscura. Del vaso de agua sucia. De la grabación. Y de las palabras de mi hija. Durante casi una hora hablé sin parar. Con lágrimas. Con pausas. Con un nudo en la garganta. Pero hablé. Porque lo necesitaba. Porque esa cinta sería la prueba de que yo viví. Que fui más que una mujer traicionada. Fui una sobreviviente. Una guerrera silenciosa. Cuando terminé, me quedé unos minutos mirando la grabadora. Luego, dejé la cinta sobre la mesita de la sala y me fui a dormir. Esa noche, dormí sin pesadillas por primera vez en semanas. Don Ernesto la escuchó al día siguiente. No dijo nada. Solo me sirvió el café con una sonrisa silenciosa, y supe que él había entendido todo. En los días que siguieron, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no evitaba tanto el espejo. Ya no me escondía en el cuarto. Comencé a caminar por las calles del barrio, con la cabeza baja, sí, pero con los hombros un poco más erguidos. El dolor seguía habitando en mí, pero ya no era dueño de mí. Un día, en una placita cerca de la iglesia, vi a un grupo de jóvenes grabando algo. Me acerqué con curiosidad. Era un reportaje sobre el abandono de adultos mayores en México. Una muchacha me vio y me preguntó, ¿usted quiere hablar, abuelita? Dudé un instante. Pero algo dentro de mí, tal vez la misma fuerza que me mantuvo viva esos 3 días encerrada, me empujó hacia adelante. Me senté en la banca, me acomodé el cabello, y hablé. Mi hija me vendió. Pero no me quebró. Porque aquí estoy. Viva. Y con la frente en alto, hubo silencio. Uno de los muchachos apagó la cámara con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces continué. No vengo a pedir lástima.
Vengo a decir que esto pasa. Que muchas madres sufren en silencio. Que la traición no siempre viene de desconocidos. A veces viene de donde más duele y ahí, en ese instante, sentí que mi voz tenía fuerza otra vez. La entrevista se volvió viral. Personas empezaron a reconocerme en la calle. Algunas venían a abrazarme. Otras dejaban notas de apoyo en la puertita. De la casa de Don Ernesto. Un día, recibí una carta escrita a mano. Era de una señora llamada Guadalupe. Decía, yo también fui entregada por mi hija. Gracias por hablar por todas nosotras. Ahí comprendí que mi dolor no era único. Pero que mi valentía podía ser útil para muchas. Hoy, no tengo todo lo que alguna vez tuve. Pero tengo algo que mucha gente pierde para siempre, dignidad. No porque alguien me la dio, sino porque yo misma la reconstruí. Palabra por palabra. Lágrima por lágrima. Y aunque tengo cicatrices, sigo viva, y tú, que llegaste hasta aquí conmigo, tal vez estás cargando un dolor parecido. Tal vez tu herida aún sangra, como la mía sangró. Pero déjame decirte algo desde el fondo del corazón, no estás sola. Tu voz importa. Tu historia importa. Y mientras tengas el valor de contarla, nadie podrá borrarte. Después de aquella entrevista que se volvió viral, algo cambió para siempre. No solo afuera, en la forma en que la gente me miraba por la calle. No, cambió dentro de mí. Era como si una puerta que había estado cerrada durante años finalmente se hubiera abierto, dejando entrar un poco de aire, un poco de luz. Personas que yo nunca había visto en mi vida comenzaron a buscarme. Algunas solo querían decirme gracias. Otras querían contarme sus propias historias. Y cada vez que alguien me decía, yo también fui traicionada por mi hija, se me encogía el alma, pero al mismo tiempo, me sentía menos sola. Una tarde, mientras ayudaba a don Ernesto a regar sus rosales, un carro negro se detuvo frente a la casa. De él bajó una mujer elegante, de semblante firme pero con los ojos tristes. Me dijo que era periodista de un programa de televisión nacional. Que habían visto mi vídeo y que querían invitarme a contar mi historia en vivo. Prometieron que no iban a distorsionar nada, que sería algo respetuoso. Al principio, sentí miedo. Yo no estaba acostumbrada a luces, cámaras, ni a la atención de tanta gente. Pero don Ernesto me tomó de la mano y me dijo, ya te escucharon en la calle. Ahora es momento de que te escuche todo el país. Ese día fue el primero, en muchos años, que me puse un vestido bonito. Uno azul marino, que una vecina me había dado como donativo. Me miré en el espejo antes de salir, y por un segundo, no me reconocí. No por el vestido, ni por el maquillaje sencillo que me pusieron en el canal, sino porque mis ojos, aunque cansados, ya no estaban vacíos. En el programa, el conductor me trató con respeto. Me dejó hablar. Me dejó llorar. Y cuando conté cómo mi propia hija me había vendido para saldar una deuda con unos delincuentes, hubo un silencio en el estudio que nadie se atrevió a romper. No hubo risas, ni morbo, ni sensacionalismo. Solo una sala llena de personas que, por unos minutos, no me vieron como una víctima, sino como una mujer que había sobrevivido al infierno. Al salir del canal, muchas mujeres mayores me esperaban. Me abrazaban. Me decían que yo era valiente. Que me admiraban. Que yo hablaba por ellas, por todas las que no se atrevían a romper el silencio. Me regalaron flores, cartas, estampitas con la Virgen. Y una señora se me acercó al oído y me dijo, gracias, abuelita. Porque ahora sé que no estoy sola. Esa noche no pude dormir. No por tristeza, sino por la agitación de haber abierto mi corazón frente a millones de personas. Pero había algo más. Algo que me quemaba el pecho. Era una mezcla de miedo y esperanza. Porque ahora todo México sabía lo que mi hija me había hecho, y yo no sabía cómo iba a reaccionar. Unos días después, llegó una carta. Escrita a mano. El sobre no tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de ella. De mi hija. Mis manos temblaban tanto que me costó abrirla. La leí 1, 2, 3 veces. Era una carta breve. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo decía que había visto el programa. Que ya entendía mi dolor. Que no esperaba perdón, pero que algún día quería hablar conmigo. Mi corazón se rompió en pedazos otra vez. Porque, incluso después de todo, yo seguía siendo su madre. Lloré en silencio esa noche. No por ella, sino por mí. Porque me di cuenta de que, aunque había reconstruido mi vida, aunque había recuperado mi dignidad, aún sangraba por dentro. Porque el amor de madre no muere fácil. Aunque duela.
Aunque decepcione, aunque traicione, don Ernesto me vio llorando. No dijo nada. Solo me trajo una cobija y me sirvió un café caliente. Y antes de salir del cuarto, se giró y me dijo: no tienes que decidir ahora. Pero hagas lo que hagas, hazlo por ti. Pasaron semanas. Luego meses. Yo seguía recibiendo cartas de otras mujeres. Algunas compartían sus tragedias. Otras simplemente escribían: gracias por no callar. Mi historia fue replicada en periódicos, en la radio, incluso en escuelas, donde usaron mi caso como ejemplo de la importancia de cuidar a los adultos mayores. Yo solo seguía siendo yo. Una mujer marcada, sí, pero no rota. Un día, en la iglesia del barrio, el padre me pidió que diera un testimonio a un grupo de jóvenes. Acepté. Y esa tarde, frente a una docena de chicos y chicas de secundaria, conté mi historia una vez más. Pero esta vez, algo fue diferente. No me quiver. No lloré. No bajé la voz al hablar de mi hija. Al contrario, les hablé con firmeza, con dignidad. Les dije que cada decisión tiene un precio. Que el dolor que se le causa a una madre no desaparece. Pero también les hablé del perdón. De la fe. De la esperanza. Y cuando terminé, una muchachita se acercó a mí, me abrazó y me dijo: abue, hoy voy a llamar a mi mamá. Hace años que no le hablo. Y supe que algo dentro de mí estaba sanando, pero la herida más profunda, esa que mi hija había dejado, todavía seguía allí. Y un día, sin esperarlo, ella apareció. En la puerta de la casa de don Ernesto. Más delgada. Más pálida. Con los ojos bajos, sin maquillaje, sin soberbia. Solo con una bolsita de plástico en la mano y una mirada suplicante. Me pidió hablar. Yo la miré. Por minutos. Y sentí todo. Rabia. Dolor. Nostalgia. Amor. Odio. Todo al mismo tiempo. La invité a entrar. Y cerré la puerta. No hubo palabras al principio. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella. La tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Nos quedamos paradas en la sala, mirándonos, como si el tiempo se hubiera detenido. Mi hija, esa misma que alguna vez acuné en mis brazos, que vi dar sus primeros pasos, que defendí del mundo entero, ahora estaba allí, frente a mí, convertida en una sombra de lo que fue. Y aún así, era ella. Mi niña. Mi traidora, pues. Gritarle. Quise lanzarle en la cara todo el dolor, toda la rabia, toda la vergüenza que me había hecho pasar. Pero mis labios no se movieron. Mis ojos apenas contenían las lágrimas. Porque en ese momento, entendí que ningún insulto iba a devolverme lo que me quitó. Que ningún reclamo iba a deshacer los 3 días que pasé encerrada en aquel cuarto. Sin comida, sin agua, sin dignidad. Ella bajó la mirada. Se sentó en la orilla del sillón, como una niña castigada. Sacó de la bolsita una caja de galletas baratas y una foto nuestra, vieja, amarillenta por el tiempo. La dejó sobre la mesa. Sin decir palabra. Yo seguía de pie. Temblando. Cada fibra de mi ser gritaba. Cada recuerdo me empujaba a rechazarla. Pero había algo dentro de mí que no se apagaba. ¿Por qué viniste? Pregunté al fin, con la voz quebrada. Ella levantó los ojos. Y por primera vez en años, vi culpa en su mirada. Una culpa. Real. No esas lágrimas de cocodrilo que derramó el día del funeral. No la frialdad con la que firmó los papeles. No. Aquella era una mirada herida. Desarmada. Porque no puedo dormir, mamá. Porque te veo en mis sueños. Porque todo me duele. Y porque, aunque no lo merezco, te extraño. Esas palabras fueron como cuchillos. Porque yo también la extrañaba. Porque, en el fondo, a pesar de todo, lo había estado esperando. No por la reconciliación, sino por el reconocimiento del dolor que me causó. Intentó tomar mi mano. Pero yo la retiré. Todo mi cuerpo se encogió. Y ella lo entendió. Bajó la cabeza de nuevo y murmuró: no vine a pedir perdón. Sé que eso no es ira, es gana. Solo necesitaba verte. Saber que estás viva. Don Ernesto apareció en el pasillo, observó la escena en silencio y se retiró con discreción. Nos quedamos solas. Me senté despacio, frente a ella. Me dolían las rodillas, me temblaban las manos. Pero mis ojos estaban firmes. Por primera vez en mucho tiempo, tenía el control. Estoy viva, sí. Pero no gracias a ti. Estoy viva porque decidí no morirme. Porque me negué a permitir que tu traición me enterrara. Ella lloró. Silenciosamente. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero no sollozaba. No hacía drama.
Parecía resignada. Lo sé, susurró. El silencio volvió. Y esta vez, fue un silencio que decía más que cualquier grito. Me quedé mirando a esa mujer que un día fue mi niña. Que un día me abrazó con amor sincero. Y me pregunté si algún día tendría el valor de dejarla volver. Aún no lo sabía, se quedó allí por casi una hora. Me contó que vivía en un cuartito prestado, que había perdido todo. Que la deuda con los narcos aún la perseguía. Que ya no tenía amigos, ni familia. Que vivía con miedo. Y que pensaba en mí todos los días. Cuando se levantó para irse, dejó una carta sobre la mesa. Dijo que no esperaba nada. Que me amaba, aunque fuera demasiado tarde. Que, si algún día yo quería, ella estaría esperando. Yo no dije nada. Solo la vi salir. Y cuando la puerta se cerró de nuevo, lloré. Pero no como antes. Lloré como quien sangra por dentro y aún así, sobrevive. Lloré como una mujer que fue traicionada, pero no destruida. Don Ernesto regresó con una tacita de té. Me abrazó sin decir una palabra. Y allí, en ese abrazo silencioso, entendí que el perdón, quizá algún día llegaría. Pero no por ella. Por mí. Pasaron semanas después de aquella visita. Y aunque mi hija no volvió a tocar mi puerta, su presencia, o más bien, su ausencia, empezó a rondarme como un fantasma en cada rincón de la casa. Había algo en el aire, como si las paredes mismas recordaran su voz de niña, sus risas de cuando jugábamos en el patio, su llanto cuando se caía y corría a mis brazos. Todo eso seguía allí, vivo. Y dolía. No como una herida abierta, sino como una cicatriz que todavía pica cuando el alma cambia de clima. Don Ernesto me seguía visitando cada tarde. Regaba sus plantas, me traía pan dulce o flores cortadas del mercado, y me preguntaba con esa calma suya si había leído la carta. Yo asentía con la cabeza, pero no le decía más. Porque ni yo misma sabía qué pensar. La leía de vez en cuando, en silencio, a escondidas, como quien vuelve a una tumba sin saber si quiere rezar o gritar en una de esas tardes nubladas. Cuando el cielo parecía a punto de llorar, don Ernesto me encontró parada frente al altar que había montado para mi difunto marido. Era una mesita con su retrato, una veladora siempre encendida y una cruz de madera que él mismo había tallado años antes. Estaba ahí, hablándole en voz baja, como si pudiera oírme. Le contaba todo. Mis dudas. Mis miedos. El desorden que me causaba tener a nuestra hija rondando de nuevo. Porque aunque sabía que él no estaba, necesitaba su consejo, su presencia, su fuerza. ¿Crees que él la perdonaría? Pregunté de pronto, sin mirar a don Ernesto. Él no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, como quien sabe que la respuesta no es suya. Y al cabo de unos minutos, dijo con suavidad, él era un buen hombre. Pero no era tonto. El perdón no es olvido, ni excusa. Es libertad. Y a veces, es un acto de rebeldía. Contra el dolor esa noche, no encendí la televisión. No escuché la radio. Me senté con una taza de té frente al ventanal, viendo la lluvia caer sobre los rosales. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré sin rabia. Lloré con melancolía. Con una tristeza antigua, que no pedía venganza, sino descanso. Porque entender que tu hija es tu enemiga, es una traición que no tiene nombre. Pero admitir que aún la amas, que una parte de ti sigue deseando que vuelva. Eso es lo que verdaderamente te rompe. Días después, recibí una visita inesperada. Era la trabajadora social del centro comunitario. Me dijo que habían usado mi historia como parte de un proyecto educativo sobre violencia intrafamiliar y abandono de adultos mayores. Me entregó un diploma simbólico, como reconocimiento. Yo me reí. ¿Un diploma? ¿Después de todo lo que viví? Después de que mi propia hija me vendió por una deuda con narcos, pero luego lo entendí. No era por lo que pasó. Era por lo que hice con eso. Por no quedarme callada. Por hablar. Por sobrevivir. Y por eso, lo guardé. No como un trofeo, sino como un recordatorio. Sobrevivir también es un acto de protesta. Algunas noches, cuando el insomnio me abrazaba, me encontraba pensando en la última vez que abracé a mi hija de verdad. Fue antes de que todo se derrumbara. Antes de que las drogas, los hombres y las malas decisiones la transformaran. Recordaba cómo me decía, mamita, cuando tenía miedo. Cómo se acurrucaba en mi regazo. Cómo se dormía con la mano entrelazada a la mía. Y me preguntaba, ¿en qué momento la perdí? Fue cuando me gritó que la dejara en paz. ¿Cuándo vendió mi anillo de bodas para comprarse un celular? ¿Cuándo firmó aquellos papeles sin mirar atrás? ¿O fue cuando yo dejé de ver a mi hija?
Y empecé a ver a mi verdugo, pero por más que intentaba, no podía borrar lo que sentía. Y eso me daba coraje. Porque uno no debería seguir amando a quien te destruye. Pero el corazón de una madre no entiende de justicia. Entiende de latidos. Y aunque esté hecho trizas, sigue latiendo por sus hijos. Una madrugada, mientras preparaba café, escuché ruidos en la calle. Me asomé y la vi. Mi hija. Sentada en la banqueta, abrazando sus rodillas. No llamaba. No golpeaba la puerta. Solo estaba ahí. Esperando. Como una niña castigada que no se atreve a pedir permiso. No salí. No dije nada. Pero esa noche no dormí. Las visitas comenzaron a repetirse. Cada semana. Siempre en silencio. A veces con una flor. A veces con un cuaderno. Viejo de cuando era niña. A veces solo con sus ojos bajos, pidiendo con la mirada algo que no se atrevía a nombrar. Y mi corazón luchaba. Cada vez, don Ernesto me preguntó un día, ¿y si te mueres mañana? ¿Qué te gustaría que quedara entre ustedes? Y esa pregunta me sacudió, porque yo no quería morir con ese nudo en el alma. No quería que mi último recuerdo de ella fuera el de una traición sin redención. Pero tampoco sabía si tenía fuerzas para dejarla entrar de nuevo. Porque el perdón no borra. Las cicatrices. Solo enseña a vivir con ellas. Una tarde, cuando me preparaba para ir a la iglesia, la vi de nuevo. Esta vez, de pie. Con un vestido limpio. Peinada. Más flaca, sí, pero más humana. Me miró. No con desafío. Sino con esperanza. Y yo asentí con la cabeza. Muy leve. Como una señal, esa noche, dejé la puerta entreabierta, no sabía si iba a entrar, pero por primera vez, no la había cerrado con llave, y eso, para mí, ya era un paso. La noche que dejé la puerta entreabierta, o mejor dicho, no cerrada con llave, fue quizá el gesto más valiente que pude hacer en ese momento. No era un perdón. No era una rendición. Era un suspiro de posibilidad. Una grieta en la muralla que había construido para sobrevivir. Pasé horas acostada, con los ojos clavados en el techo, escuchando cada sonido de la casa. Cada crujido de la madera, cada hoja arrastrándose afuera. Y el sonido que más temía, y más deseaba, era el de la perilla girando, pero ella no. Entró esa noche, y aún así, algo ya había cambiado dentro de mí. Los días siguientes estuvieron llenos de una ansiedad silenciosa. Empecé a preparar 2 tazas de café en vez de una. Ponía 2 platos en la mesa, sabiendo bien que nadie vendría. Era como si mi cuerpo ya supiera algo que mi alma aún se negaba a aceptar. Que, a pesar de todo, yo seguía esperando. Don Ernesto se dio cuenta. «Te tiemblan más las manos estos días», me dijo mientras regaba el pequeño jardín. «Es el frío», respondí, pero los dos sabíamos que no era eso, era miedo, miedo de que ella regresara, miedo de que no regresara nunca, y el más peligroso de todos, miedo de que yo quisiera que regresara, porque eso significaba que mi dolor no había terminado, que todavía cargaba esperanza. Y la esperanza, cuando nace de una madre traicionada, puede ser tan cruel como la misma decepción. Una mañana de jueves, ella apareció, pero no sola, a su lado venía una señora mayor, de piel curtida por el sol, con una mirada firme y serena. Era doña Estelita, la curandera del pueblo vecino. Una mujer que todos respetaban. Su sola presencia decía mucho. Cuando tocaron la puerta, mi corazón se aceleró. Dudé unos segundos antes de abrir. Ella no habló. No intentó justificarse, fue Estelita quien habló por ella. «No vengo a hablarte como curandera, sino como madre. Esta niña tiene el alma rota, abuela. Y aunque no merece tu perdón todavía, necesita tu compasión para no morirse viva». Esas palabras me golpearon fuerte. No lo merece todavía, pero lo necesita. Lo entendí. Porque hubo un tiempo en que yo también necesité compasión, y nadie apareció. Tragué el llanto y di un paso hacia atrás, permitiéndoles entrar. Se sentaron a la mesa como 2 sombras del pasado. Y otra vez, el silencio se instaló. Ella sacó de su bolso una libreta azul, deteriorada, con marcas de lágrimas y del tiempo. La abrió frente a mí. Eran páginas y más páginas de cartas nunca enviadas. Cartas escritas para mí, algunas con odio, otras con dolor, muchas con arrepentimiento. Yo leía en silencio mientras ella temblaba. No interrumpía. No explicaba. Solo dejaba que lo absorbiera todo. «Ya no soy esa mujer que te traicionó», dijo por fin. «Pero tampoco espero que me veas como tu hija. Aún. Solo quería que supieras que he estado intentando ser alguien distinta. Lejos de todo. ¿Y qué esperas de mí?
Pregunté, sin suavidad. Nada, respondió. Y esta vez, no parecía mentira, solo me miró. Con ojos hundidos. Llenos. De angustia y vacío. Y me vi en ella. Me vi en aquel tiempo en que vagaba por las calles después del funeral, intentando entender por qué la persona que más amé me había dejado en el momento más oscuro de mi vida. Entonces Estelita sacó del bolsillo un pequeño frasco de barro. Esto es ceniza de las cartas que ella escribió y quemó por no atreverse a enviártelas. Dice que quería liberarse de su pasado. Pero yo le dije que el fuego no basta. Que tenía que mirar a los ojos a su madre, aunque eso la matara por dentro. Tomé ese frasco como quien sostiene los restos de un pasado que aún duele. Era simbólico. Y era profundo. Respiré hondo y pregunté, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Ella bajó la cabeza, porque tenía miedo. Porque me vi atrapada con personas que no me querían viva, solo útil. Porque pensé que valías más viva en manos de ellos, que muerta en mis brazos. Y me odié por eso. Pero ya era tarde, y ahora no tengo nada. Ni odio. Ni orgullo. Ni siquiera esperanza. Solo tú. Aunque sea desde lejos, me levanté. De la mesa. Fui al cuarto. Tomé la caja de madera donde guardaba los pocos recuerdos buenos que me quedaban. Volví con una sola cosa, una pulserita rosa, hecha de cuentitas baratas. Ella misma la había hecho cuando tenía 5 años, con las palabras, «Te amo mamá», la puse sobre la mesa. Ella la vio. Y lloró. No es un regalo. Es un recuerdo. A veces, es lo único que nos queda. No pidió quedarse, no suplicó un abrazo, simplemente se levantó, agradeció con una leve inclinación. Y se fue con Estelita. Esta vez, no lloré, porque algo dentro de mí se había movido. No cicatrizado. No perdonado. Pero empezó a respirar de nuevo. Como si una parte de mi corazón, enterrada bajo escombros de dolor, hubiera encontrado un hilo de aire. Un motivo pequeño, pero poderoso, para seguir. Don Ernesto apareció en la puerta. ¿Cómo estás?, preguntó, respirando. Respondí. Pero esta vez, sin dolor en cada respiro, y él sonrió. Una sonrisa vieja, serena, de quien entiende que ciertos milagros no vienen del cielo, vienen de adentro. Pasaron los días. No hubo más visitas. Ni cartas. Ni llamadas. El silencio volvió a instalarse en la casa, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ya no era ese hueco asfixiante que me apretaba el pecho cuando me despertaba a mitad de la madrugada. Era otro tipo de vacío, uno que dolía, sí, pero que también dejaba espacio para pensar. Para sentir. Para reconstruirme. Don Ernesto seguía trayéndome café por las mañanas. Ya no decía nada. Solo me dejaba la taza sobre la mesa y me regalaba esa media sonrisa suya que parecía saberlo todo sin necesidad de preguntar. Y yo me permitía, por primera vez en muchos años, simplemente existir. A veces abría la cajita donde guardaba la pulserita rosa y la colocaba frente a mí mientras tejía. Otras veces la escondía en el fondo del ropero, como si aún me diera miedo aceptar lo que significaba. Pero nunca la tiré. Porque aunque esa pequeña pulsera no borraba el horror, sí me recordaba que un día, hubo amor. Una mañana, mientras caminaba por el tianguis del barrio, una mujer me detuvo. No la reconocí al principio. Tenía los ojos hinchados, la voz quebrada, y una tristeza que se notaba incluso en la forma en que cargaba su bolsa de pan. ¿Usted es la mamá de Alma?, me preguntó. Sentí un nudo en el estómago. No había escuchado ese nombre en voz alta desde hacía semanas. Asentí lentamente. Ella vive cerca de donde yo trabajo. La he visto varias veces. Anda callada, siempre con una libreta en la mano. Dicen que escribe cosas. Cosas que duelen. No supe qué decir. La mujer solo me tocó el brazo y agregó, a veces, las hijas necesitan tocar fondo, para poder mirar hacia arriba. Me fui sin responder. Pero esa frase se me quedó clavada. Como si alguien hubiera tirado una piedra dentro del pozo oscuro donde guardaba mi rabia, y por fin el agua empezara a moverse. Esa noche, tomé papel y lápiz. No para escribirle. No todavía. Pero sí para empezar a soltar lo que me estaba carcomiendo por dentro. Palabras, frases sueltas, oraciones sin rumbo. Pero por primera vez en mucho tiempo, mis dedos no temblaban. Era como si mi corazón dijera, sigue. No tengas miedo. Durante días escribí sin parar. Recordé el funeral de su padre. Recordé el momento exacto en que supe que ella me había entregado. Recordé los gritos, el cuarto oscuro, la humillación. Pero también recordé cuando me trajo flores por el Día de las Madres a los 7 años. Cuando bailaba con su vestido amarillo en la sala.
Cuando me decía, mamita, con esa vocecita que ya no existe. Y entendí que no estaba lista para perdonarla, pero tampoco para odiarla para siempre. La vida me había arrebatado muchas cosas. El hombre que amé. La juventud. La dignidad, por un tiempo. Pero algo en mí se negaba a morir. Algo en mí, más fuerte que el resentimiento, aún creía en la posibilidad de redención. No por ella. Por mí, una tarde, mientras regaba las plantas, vi una figura a lo lejos. Caminaba despacio. Con la cabeza baja. Era Estelita. Venía sola esta vez. Cuando llegó a la reja, no entró. Solo me habló desde fuera, no vengo a traer mensajes. Solo pasaba, y quería decirte que estás más luminosa estos días. Aunque tú no lo notes, me quedé en silencio. Ella sonrió y agregó, a veces, los corazones rotos, también florecen, y se fue. Esa noche, dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin sobresaltos, porque algo dentro de mí se estaba acomodando, porque a pesar del dolor, de la traición, del vacío, yo seguía viva, y ya no me sentía sola. La vida no volvió a ser como antes. Pero, con el tiempo, dejó de doler como antes también. Cada cicatriz seguía ahí, cada rincón de la casa todavía tenía ecos del pasado, pero ya no eran gritos, eran susurros. Recordatorios suaves de lo que fui, de lo que sobreviví, y de lo que elegí no permitir que me definiera. Algunas noches, todavía despertaba con el corazón agitado, como si mi alma recordara el miedo antes que mi mente. Pero ya no me quedaba quieta en la cama llorando en silencio. Me levantaba, encendía una veladora y hablaba con Dios. Agradecía. No por lo que había pasado, sino por seguir viva para contarlo. Don Ernesto seguía ahí. Siempre discreto, siempre paciente. Nunca me preguntó nada. Y, sin embargo, me acompañaba en cada paso. Un día me llevó al campo, a ver cómo florecían los girasoles que él mismo había sembrado años atrás. Me dijo que esas flores solo giran hacia el sol, pero que también aprenden a inclinarse cuando no hay luz, esperando a que regrese. Sentí que me hablaba de mí. Y lo abracé. Fue el primer abrazo que di en mucho tiempo sin sentir que me rompía por dentro. No volví a ver a Alma durante meses, pero una tarde de diciembre, la víspera de Navidad, mientras colgaba unas luces viejas en la ventana, escuché pasos detrás de mí. Era ella, más delgada, más envejecida, con el cabello recogido de manera descuidada y una bolsa de tela colgada al hombro. No dijo nada, tampoco lo hice yo, solo levantó la mano y me mostró algo. Era un cuaderno nuevo, de pasta roja. Lo dejó en el marco de la ventana y dio un paso atrás. Escribí todo, susurró. Todo lo que nunca pude decirte. Lo que callé, lo que odié, lo que me destruyó por dentro. Y lo poco que aún me queda de amor. Yo no me moví. Solo asentí con la cabeza. Ella entendió que no era un sí, ni un no. Era simplemente un estoy aquí. Se marchó sin esperar respuesta, y yo entré con el cuaderno en las manos temblorosas. Me tomó días empezarlo. Días enteros mirándolo como si fuera un animal salvaje a punto de morderme. Pero una noche, con una cobija sobre las piernas y el corazón más sereno, me senté en la mecedora y lo abrí. Las primeras páginas estaban manchadas de lágrimas, sus letras eran irregulares, como si le costara escribir. Pero cada palabra era un pedazo de alma. Hablaba de las noches que pasó sin dormir, de los hombres que la usaron, de cómo lloró abrazada a mi fotografía, de las veces que quiso morir, y no pudo. De cómo buscó en la calle lo que no supo recibir en casa. Y de cómo, a pesar de todo, seguía soñando con volver. No a la casa. A mí, leí hasta el amanecer, lloré. Me enojé. Me dolió, pero también, me sentí menos sola, porque entender no es justificar. Y perdonar no es esquecer. Pero leer aquellas páginas fue como mirar su corazón sin filtros. Y me vi reflejada en algunos de sus errores. No porque yo los haya cometido, sino porque entendí que ella también era una mujer quebrada por dentro, aunque en un camino diferente. Guardé el cuaderno en la misma caja donde estaba la pulserita rosa, y decidí que en la próxima Navidad la invitaría a cenar, no como hija. No ainda, más como alguien que también sobrevivió. Pasaron los meses, y esa cena llegó. No hubo grandes palabras, ni abrazos cinematográficos, solo una mesa sencilla, 2 platos de mole, y una vela encendida en el centro. Ella comió en silencio, y yo también, pero en el fondo, algo nos unía. Una comprensión muda, una tregua silenciosa. Como si las dos supiéramos que no éramos las mismas. Y que tal vez eso era lo mejor. Don Ernesto llegó después con un postre. Nos vio juntas y no dijo nada. Solo sonrió.
Colocó un bol de arroz con leche sobre la mesa y dijo: la vida no siempre nos da lo que merecemos. Pero a veces, nos da una segunda oportunidad. Aunque venga disfrazada de dolor, nos miramos, y por primera vez, sonreímos juntas. Fue leve, fragile, pero real, y en ese instante, entendí que el perdón no es un evento. Es un proceso. A veces, comienza con un cuaderno. A veces, con una pulserita vieja. Y otras, con una cena en silencio. Hoy, cada vez que me siento en la mecedora, con el viento entrando por la ventana y el aroma de café flotando en el aire, pienso en todo lo que perdí. Pero también en todo lo que volví a encontrar, y aunque no sé qué traerá el mañana, sí sé una cosa: sigo viva, y donde hay vida, aún hay lugar para el milagro.